Ser podcast. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos, como nos gusta hacer cada pocas semanas, entrando en nuestra particular sala de cine junto con Guillermo Balmori para hablar de la historia del cine. Guillermo Balmori, editor de Notorious. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Encantado de estar aquí otra vez contigo. Tenéis una colección fascinante en vuestra editorial Notorious, donde habláis de historia del cine. Tenéis una colección que es Hollywood Años Dorados, y habéis dedicado uno precisamente al año 1938, que es el que vamos a abordar en estos minutos. Es curioso, ¿no? Que es llamativo que incluso en una etapa tan primitiva, entre comillas, el boom del cine y la calidad de las películas fuera tan extraordinaria que casi 100 años después han envejecido muy bien. Bueno, la verdad es que, claro, se considera la edad dorada del cine, claro, es cuando los estudios tenían todo ese potencial increíble, cuando estaban la mayor parte de los genios del cine trabajando, además, en esos estudios que se consideraban a veces como fábricas, ¿no? Es verdad que hacían productos delicatessen, pero funcionaban como una fábrica casi de una cadena continua, ¿no? Estaba todo tan bien engranado, todos los departamentos de producción, ya fuera el vestuario, la dirección artística, las estrellas, claro, es la edad de oro de las estrellas, todo eso estaba tan bien engranado que permitía una producción, digamos, casi industrial, bueno, sin casi industrial, pero que daba obras de arte y obras maestras. 1939 había sido el año, digamos, se considera el mejor año de Hollywood, porque, bueno, fíjate, Hasta lo violento se llevó, El Mago de Oz, La Diligencia, bueno, un montón de películas, y el año anterior, 1938, ya estaba apuntando, digamos, esta cosecha maravillosa que daban todos estos años gloriosos, ¿no?, del cine. Fíjate que estamos acostumbrados ahora a que un artista, a lo mejor un actor, y haga pues una película al año o cada 2 años, y en esta época los actores hacían varias películas al año. Incluso yo recuerdo una vez viendo los trabajos de Boris Karloff, el actor que interpretó el papel de la momia Frankenstein, llegaba hasta hacer 10, 15 o 20 películas en un año. Sí, es tremendo. Es lo que te digo, es ese engranaje absolutamente bien organizado, con un sistema de producción. Ten en cuenta que en esta época, en 1938, como sabes, ya se empieza un poco a salir de la Gran Depresión, no son ya los años tan duros de la Gran Depresión, y durante los años de la Gran Depresión y estos años que estamos hablando, el cine era la segunda industria más potente de Estados Unidos. La primera era el acero, la segunda era el cine. Tú fíjate la importancia, ¿no?, a nivel industrial de todo esto, pero como tú muy bien dices, estaban, por ejemplo, por ponerte un caso, Cary Grant en 1938 hace, por ejemplo, La fiera de mi niña, Vivir para gozar, dos mujeres y un amor, es decir, una cantidad de películas, 3 ya, que son consideradas estupendas, muchas de ellas incluso obras maestras: George Cukor, Howard Hawks, Bette Davis, Errol Flynn. Es decir, está ese estrellato máximo con todos esos, Ernst Lubitsch, es decir, los hermanos Marx, Katharine Hepburn. Bueno, pues es como una especie de paraíso, ¿no?, en el cual, fíjate, Nacho, además a ti que te gusta y a nuestros oyentes que les gusta la historia, tiene mucho que ver todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder a partir de entonces en Europa para nutrir toda esta cadena que estamos hablando tan maravillosa de digamos, la fábrica de sueños, ¿no? Ten en cuenta que, según, ya sé, como sabes, Hitler llega al poder en 1933, la Guerra Mundial 1939 va a empezar un año después de este libro que estamos tratando aquí, pero ya se está fraguando un montón de gente que tiene que huir de Europa, por supuesto de gente de todo tipo, pero entre ellos y muy especialmente, ya sabes que todo esa, digamos, ese universo de los judíos en Centro Europa y en Europa están muy vinculados al arte, están muy vinculados no solo al cine, sino a la música, a la dirección artística, a las óperas, y toda esa gente que va a tener que huir de Europa por los nazis y por estas cuestiones, va a recalar en Hollywood, que se paga muy bien y que les acoge con los brazos abiertos. Y eso va a hacer, fíjate, esto igual es duro de decir o impresionante. Yo siempre digo esta frase que es dura, ¿no? Hitler le hizo un favor grande en realidad a Hollywood, porque le hizo que toda esa digamos, gran cantidad de talento fuera allí. Y yo creo, fíjate, pocas veces en la historia de la humanidad, sino quizá la única, en un sitio tan pequeño como Hollywood, que es un pueblo al fin y al cabo, yo creo que no hubo tanto talento junto, porque es que estaban los directores de las óperas de Viena, los decoradores también de esas óperas o de los teatros de Centro Europa, los
grandes compositores de los conservatorios, los nuevos Mozart o los nuevos Beethoven, tuvieron que huir y fueron todos a Hollywood. Ese talento y encima con el dinero americano. Fíjate qué maravilla, ¿no? Poder juntar todo eso. Hay algunas películas que son clave, ¿no? En este año, el 1938. Para mí una de mis favoritas es Las aventuras de Robin Hood, con Errol Flynn, que es un clásico del cine de aventuras. Es el gran, uno, pues, te diría que no sé si el gran clásico, pero probablemente si hablásemos de 2 o 3 películas estaría allí, ¿no? Entre lo máximo. Tienes toda la razón del mundo. Es una película muy querida por todo el mundo que la ha visto, con ese Errol Flynn fantástico, con ese color. ¿Te acuerdas, Nacho? El color, ese Technicolor tan maravilloso que estaba, digamos, en sus comienzos. Ese Technicolor se tira la casa por la ventana por la Warner y hace efectivamente este Robin de los Bosques, que es legendario, ¿no? Y que, fíjate, no solamente Errol Flynn, todos los malvados que hay, Claude Rains, Basil Rathbone están en esa película haciendo de malvados absolutos y ese bosque de Sherwood rodado en los platós y en los terrenos de la Warner, pero que vamos, es de ensueño, ¿no? Lugares de ensueño, diría yo. Y Olvida de Havilland, claro, dando la réplica de Rolf Flynn. Muchos de los temas que se tratan, a pesar del ambiente tan difícil que se estaba viviendo en el mundo, especialmente en Europa, hay que pensar que corrígeme si me equivoco, ¿no? Es cierto que esta industria de cine en Estados Unidos estaba focalizada para ser vendida en Estados Unidos, pero también tenía su eco y gran parte de sus beneficios se conseguían en Europa. Y los temas que se tratan en las películas son temas pues muy amables, quizás para compensar un poco, ¿no? la difícil situación que se estaba viviendo en Europa en ese año de finales de la década de 1930, poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, estamos ya a un paso de la Segunda Guerra Mundial y efectivamente el mercado europeo, el mercado mundial entero, porque todo el mundo bebe del cine de Hollywood y de hecho hoy es el día que conocemos casi más la historia de Hollywood, de Estados Unidos que la nuestra por estas películas. Efectivamente, Hollywood lo que hace es entretener, lo que quiere es convertirse en el baluarte esencial del entretenimiento, de la distracción y de la evasión, que es lo que quiere mucha gente en aquella época. Por eso, en este año concreto se dan muchísimas comedias. La fiera de mi niña, que hemos hablado antes, acuérdate, Vive como quieras, por ejemplo, la película de Frank Capra, ¿no? Esta película idealista que lo que intenta es decir que intenta vendernos un mundo mejor, es de este año. También lo es La octava mujer de barba azul, El hotel de los líos, de los hermanos Marx. Es decir, como ves, mucha comedia y mucho cine escapista para este Estados Unidos y esta Europa. Y también, fíjate, va a ocurrir una cosa, es interesante eso que has dicho, porque es verdad que este cine se vende mucho en Europa, pero según Hitler va a ir conquistando terrenos a partir de entonces, países a partir de entonces, todos esos países que Hitler va conquistando va a restar ese mercado de Hollywood, porque no va a permitir que esas películas en una industria generada por judíos se estrenen en Estados Unidos, y Hollywood lo que va a ser volver la cara a Sudamérica. En años posteriores, año 41, 42, 43, vamos a ver esas películas de Carmen Miranda, por ejemplo, ¿te acuerdas esas películas de Disney, de los Tres Caballeros, de todas estas cosas, digamos, que vuelven, digamos, al hermano sudamericano, intentando pescar todo ese público que están perdiendo cada vez que Hitler va conquistando un país en Europa, tristemente, ¿no? ¿Cuánto tardan en llegar esas películas finalmente? Estamos hablando de este año de 1938, pero las de los años 1930, 40, 1939, 40, 41, ¿cuánto tardan en llegar en Europa? Porque la película normalmente era un año, ¿no? En ocasiones hasta 2, pero con motivo de la guerra imagino que ese periodo se dilataría un poco más, ¿no? En el tiempo. Claro, dependía mucho de los países. En España, por ejemplo, que es el que más conocemos, se estrenaban bastante más tarde por varias cuestiones. Primero, por la cuestión del doblaje. Había que doblarlas, es un proceso laborioso, tenían que pasar por la censura. En este caso, había censura en todos los sitios, no solo en España. Por ejemplo, la censura inglesa era bastante férrea, pero al menos no tenían que doblar las películas allí, ¿no? Es decir, había un proceso, digamos, de adaptación de la película a cada país y eso llevaba un tiempo. Aquí en España solían tardar a un año, a veces 2, 3, a veces mucho más. Por ejemplo, fíjate, Lo que el viento se llevó, que es de 1939, se estrenó en España en 1950. Fíjate la diferencia, ¿no? Y esto era por cuestiones de censura. Había veces que se relegaban, decían, bueno, no te doy la aprobación, se volvía a presentar otra vez a las juntas de censura hasta que lo daban. Lo que el viento se llevó
cuyo tema, entre comillas, escandaloso, o a ellos les pareció escandaloso en 1939, ya no nos lo pareció tanto en 1950, y así va un poco la cuestión, ¿no? Insisto, los países que estaban en aquella época conquistados o invadidos por los nazis no recibían estas películas, o recibían muy pocas películas de Hollywood, y el resto, pues, las recibían, me imagino que, por ejemplo, en Inglaterra con más rapidez que en España, seguro, y en Francia, pues, también, probablemente. España, me imagino que sería un mercado, digamos, en los que llegaría de la media hacia más tiempo. Luego, por supuesto, otros lugares del mundo llegaría más tarde, claro, según el subdesarrollo que tuvieran, llegarían. Pero bueno, el caso es que al final solían llegar casi todas a todos los sitios, y esto hacía que esto era una fuente de ingresos importante para los estudios, estos reestrenos en todos los lugares, claro. Claro, ya como última pregunta, si yo tuviera que elegir una película de las que hemos estado hablando, me quedaría con la de Robin Hood, de Rob Flynn, que además me compré el Blu-ray hace 2 o 3 años y estuve disfrutándola en casa, pues con ese color, ¿no? Del Technicolor, pues de hace casi 80 años. Si tú tuvieras que elegir una película, ¿con cuál te quedarías? Pues yo creo que estaría de acuerdo contigo. Cogería las aventuras de Robin de los Bosques, como se estrenó aquí en España. No, aquí se estrenó como Robin Hood, creo, ¿no? Sí, Robin Hood. Y yo me quedaría con esa. Me quedaría con estaba mirando aquí, sí, como se estrenó como Robin de los Bosques, pero es que estaba confundiéndolo con el título original. Es The Adventures of Robin Hood, y aquí en España fue Robin de los Bosques. Me quedaría con esa como representativa de todo lo que tú estás apuntando, que me parece vital. Ese color maravilloso que eclosiona en esa época y que a partir de entonces va a ser una señal de identidad de Hollywood. Ese Star System maravilloso con Errol Flynn, Oliver de Havilland, Claude Rains, ese director Michael Curtiz, que es el mismo director que Casablanca, dirigiendo unos años antes Robin de los Bosques, ese cine escapista que lo hemos hablado aquí, y ese cine para soñar absolutamente, ¿no? Todos hemos soñado y hemos querido ser Errol Flynn en esta película. Desde luego que sí. Recomendamos desde aquí esta nueva entrega de la colección Hollywood Años Dorados 1938, que hemos estado presentando y enmarcando en ese contexto histórico con el editor de Notorious, Guillermo Balmori. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Néstor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.